yo tengo que hablar sobre la historia, que es la maestra de la vida, y es lo que nos ayuda a entender mejor el presente, porque no hay texto sin contexto y tampoco se puede saber sobre la realidad de hoy sin conocer el pasado, de dónde venimos. Siempre hay que contextualizar para entender mejor las cosas. Ayer hablábamos de la importancia del movimiento que encabezó el presidente Francisco I. Madero, que ofreció su vida, por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. No ha habido en la historia de nuestro país un presidente con más vocación democrática que el presidente Madero. Desde luego, el mejor presidente de México para mi forma de ver las cosas ha sido el presidente Benito Juárez, el mejor presidente de nuestro país. Pero también el presidente Madero, excepcional, extraordinario, un hombre bueno que se adelantó a los tiempos, quería la libertad y la democracia para México. Luego de décadas de imposiciones, de dictadura, solo Porfirio Díaz, al que enfrentó, había permanecido en el poder 34 años. Y antes de Porfirio Díaz, Antonio López de Santana había sido 11 veces presidente de México. Casi todo el siglo XIX fue país de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz. Y luego surge esta figura excepcional que es el presidente Madero, que busca hacer realidad el lema del sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, y la no reelección. Esa es la bandera de Madero. ¿Por qué no puede convertir en realidad su ideal democrático? Primero, porque era muy difícil desmontar ese régimen autoritario de tanto tiempo, toda esa estructura de dominación, esa manera de pensar también. Aún con la revolución siguieron existiendo los intereses creados, los grupos que se oponían a que se liberara a los peones acasillados, a que se tratara mejor a los obreros, a los mineros, con salarios justos. Habían jornadas en el Porfiriato de 16 horas diarias, sueldos realmente muy
lamentables, no alcanzaba para nada, el obrero tenía que vivir endeudado, las tiendas de raya, no había libertad, no había democracia. Entonces, cambiar eso no era un asunto fácil. Solo podía haberlo logrado y desde entonces hubiésemos tenido democracia en nuestro país si se hubiese aliado con Zapata, que luchaba en el sur para que se respetara el derecho de los campesinos a la tierra. Pero al principio se entendieron, pero luego hubo quienes se dedicaron a dividirlos al grado de que hubo un rompimiento lamentable, porque Madero hubiese convertido su ideal democrático en realidad si se hubiese apoyado en los campesinos. Y así como enarboló la bandera de la libertad y de la democracia, hubiese enarbolado también, junto con los zapatistas, la bandera de la entrega de la tierra a sus verdaderos dueños, a los campesinos. Pero no hubo ese acuerdo y se quedó sin base social y se quedó como en el aire, indefenso, y los integrantes del antiguo régimen, un embajador cuyo nombre es preferible olvidar, del peor embajador que ha habido de Estados Unidos en México, y los oligarcas porfiristas de entonces, la prensa completamente vendida, alquilada a los potentados. Todo eso y la falta de apoyo pues llevó a que los militares dieran un golpe de Estado y asesinaran a este hombre bueno, al presidente y al vicepresidente de México. Tardó 13, 14 meses de presidente, muy poco, pero nos dejó una gran enseñanza. Y hablé de Madero ayer y ahora estoy de nuevo hablando de Madero porque me corresponde tratar el tema de la vida de Emiliano Zapata y hay una relación estrecha. Acabo de decir que si se hubiese dado esa alianza, otra situación hubiese sucedido, otra fuese la historia. Empiezo diciendo que, a diferencia de Madero, la vida de Emiliano Zapata está más vinculada a la tierra y a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México, porque Madero, y eso también es una cuestión excepcional, decidió enfrentar a la dictadura porfirista aún siendo de clase acomodada, hacendado. Es un ser excepcional porque toma conciencia, se prepara y era tan humano
que se da cuenta de que se cometían muchas injusticias. Él se da cuenta, por ejemplo, y denuncia el exterminio a los pueblos yaquis y el exterminio a las comunidades indígenas, a pesar de su origen, de la alcurnia, de venir de familia acomodada, él asume la defensa de causas justas. Zapata está más vinculado a la tierra, a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México. La historia del movimiento zapatista, aunque ha sido motivo de varios trabajos de investigación y de exhaustivas tesis, como la del historiador John Womack, se llama, el libro lo recomiendo a los jóvenes, Zapata y la Revolución Mexicana. Es una investigación de muchos años, de todos los archivos de los pueblos. Esta investigación de Womack y de otros. Pero toda esta historia podría resumirse solo contando lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata, un pueblo que también el 10 de abril, por ejemplo, que se recuerda el día en que asesinan a Zapata en Chinameca, en Morelos, por una traición. 10 de abril de 1919 lo asesinan. Entonces, ir a Morelos, a los pueblos de Zapata, es otra visita, así como venir a Baja California Sur, para los que pueden, porque es nuestra historia. El que tiene posibilidad puede ir al extranjero, pero también es importante conocer México, porque es un gran país, que no quede la menor duda. México es una potencia cultural en el mundo. Casi es válido el dicho de que como México no hay dos. Esto para sentirnos muy orgullosos de lo que somos. Bueno, la historia del zapatismo se puede contar con lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata, uno de los muchos pueblos que padecieron la invasión de sus tierras por parte de hacendados porfiristas. Siempre se habla de invasiones y de cómo la gente humilde, pobre, invade para poder tener un terreno y vivir en una casa humilde. Pero en el porfiriato no eran así las invasiones, no eran los pobres los que invadían por necesidad, eran los hacendados que invadían las tierras de las comunidades, de los pueblos, porque como había auge económico, no les bastaban las tierras de la hacienda y se querían quedar con las tierras de los pueblos, invadían las tierras de las comunidades. En aquellos tiempos, antes de la Revolución, en Anenecuilco, municipio de Ayala del estado de Morelos, coexistían siempre en conflicto el pueblo que defendía sus tierras y su libertad y la gente
de la hacienda, los hacendados, fundamentalmente de las haciendas, en el caso de Morelos, cañeras, la hacienda que estaba en Anenecuilco se llamaba El Hospital y era la hacienda de una familia Escandón que vivía en la Ciudad de México, muy cercanos a Porfirio Díaz. Estos hacendados, por prepotencia e influyentismo, porque ellos ponían a los gobernadores, los hacendados de Morelos ponían al gobernador, se habían acostumbrado a invadir cada vez más las tierras que desde los tiempos de la colonia pertenecían al pueblo, como se demostraba con títulos y planos de siglos atrás. Los pueblos tenían sus títulos, incluso cuando nos invaden los europeos, se decide respetar las tierras de los pueblos indígenas. Y hay títulos de ese entonces. Sin embargo, por el auge porfirista, el auge de la producción de caña, necesitaban más tierra y también más brazos, porque al momento de quitarle las tierras, ¿qué iba a hacer el indígena, el campesino? Pues tenía que ir a trabajar de peón a la hacienda. En toda la colonia no creció la población en México, había más habitantes cuando llegaron los europeos que cuando México logró su independencia 3 siglos después. ¿Por qué se diezmó la población? Por las epidemias, sobre todo por la viruela. Entonces, desde entonces se hablaba de la falta de brazos y esto llevó a que desde España se expidieran las famosas leyes de Indias para que al indígena no se le esclavizara y se le considerara como vasallo libre, porque si se le esclavizaba y se le explotaba más, se iba a despoblar completamente lo que hoy es México. Entonces, sin embargo, esto en la práctica pues no se respetaba y siempre se ambicionaban las tierras y los brazos, es decir, la fuerza de trabajo. Entonces, por eso el pleito entre Anenecuilco, el pueblo, y la hacienda del Hospital, hasta que llegó el día en que las autoridades de Anenecuilco, cansados de tantos trámites, convocaron una asamblea general para decidir qué hacer. Llamaron a todos los del pueblo. Pues iban a Cuernavaca y como el gobernador era un empleado de los hacendados, los escritos que llevaban pidiendo justicia, el gobernador se los remitía a los hacendados. En una ocasión, el dueño de la hacienda del Hospital le contestó al gobernador de manera grosera, ofensiva, expresando, abro comillas, dígales a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que siembren en maceta. Todo esto pasaba en ese entonces y por eso se convocó a esa asamblea fuera de lo normal, extraordinaria, porque la costumbre era que se tocaban las campanas para llamar a las reuniones, a las juntas. En esa ocasión se hizo de boca en boca, en sigilo,
para tomar una decisión muy importante, una decisión trascendente. Se reunieron e informaron los representantes mayores, que eran los que hacían los trámites. Le dijeron al pueblo, abro comillas, ya no podemos, necesitamos sangre nueva, necesitamos otra directiva con jóvenes. Y ahí en esa asamblea se eligió a un joven como representante del pueblo, a Emiliano Zapata, que hablaba poco, lo único que dijo fue: ¿me van a apoyar? Le respondieron en la asamblea: sí, nada más, fájate los pantalones. ¿Qué hizo Zapata? Fue una vez, 2 veces a hacer las gestiones, a entregar los escritos, presentó sus denuncias, se dio cuenta que así no se iba a lograr nada. Organizó a los campesinos y decidieron quitar las cercas y rescatar la tierra que les correspondía. Y ahí comenzó el movimiento revolucionario para restituir las tierras que las haciendas les habían arrebatado a los pueblos de Morelos y a los pueblos de todo México. Así se reafirmó una enseñanza mayor. Esto es para todos y para los jóvenes. No al abuso, no a la prepotencia, sí a la justicia. Aquí ya termino, porque me llevaría mucho tiempo. Pero nada más quiero destacar algo que considero muy importante. Aquí agrego un hecho histórico que demuestra cómo Zapata, al igual que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, hasta la fecha, encarnaba la honestidad. El pueblo de México es un pueblo honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso se heredó de la época prehispánica. La avaricia llegó con los invasores. La honestidad se practicaba, es parte de nuestra idiosincrasia. Se practicaba de tiempo atrás en nuestro país, se sigue practicando. Resulta, y esa es la anécdota, que al inicio de la revolución, Zapata y Madero no solo fueron aliados, sino buenos amigos. Y algo que, como ya dije, se arruinó relativamente pronto por la insidia, la mala fe y los intereses de políticos y militares del antiguo régimen, quienes terminaron por imponer su máxima de que Madero, decían los que no estaban de acuerdo con la unidad de Madero y de Zapata, decían: Madero no debía parlamentar con bandidos. Y ellos consideraban a Zapata un bandido. Y terminaron logrando esa separación, muy lamentable, porque ya lo dije, lo repito, dejaron a Madero sin base social y en los brazos de los militares golpistas del régimen de Porfirio Díaz, que le quitaron la vida. Por eso, la enseñanza mayor en esta historia es no separarse nunca del pueblo,
cuando uno quiere transformar, hay que apoyarse en el pueblo, no divorciarse del pueblo, siempre con el pueblo. El pueblo es leal, el pueblo no es como piensan algunos, malagradecido, no. Se puede uno confiar, apoyar en el pueblo, confiar en el pueblo. A mí me han sacado a flote siempre los de abajo, siempre ha sido el pueblo. Los de arriba me han querido destruir políticamente y quien me ha sacado siempre a flote ha sido el pueblo, en toda mi historia pública, política. Pero la anécdota trata de cómo el 8 de junio de 1911, al día siguiente de su entrada triunfal a la Ciudad de México, Madero invitó a su casa a Zapata. Lo escuchó y de manera espontánea, no sin ofenderlo, sino pensando que de esa manera le agradecía, le ofrece gestionar que se le dé un rancho a Madero en premio a sus afanes en favor del triunfo, por los servicios que había prestado a la revolución. Pero Zapata le explica con sencillez, tampoco con prepotencia, sino entendiendo de que era un planteamiento de buena fe. Le dice Zapata con sencillez que él no entró a la revolución para hacerse hacendado. Esa es la honestidad de los dirigentes. Ese es el ejemplo que se debe de seguir. Es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y ya sabemos que la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que quería comentarles, porque si no se van retrasando las clases y tengo que terminar ya pronto. Mañana vamos a hablar de Villa, perdón, el lunes.